Alguien que amabas te dio la espalda. Alguien en quien confiabas plenamente decidió lastimarte, o abandonarte, o hablar mal de ti cuando menos lo esperabas. Y hoy quiero decirte algo que necesitas escuchar con toda claridad. Esa traición, por profunda que haya sido, no tiene el poder de cancelar lo que Dios ya planeó para tu vida. Sabes exactamente de quién estoy hablando. No necesito que me digas el nombre, porque tú ya lo tienes clavado en la memoria. Esa persona que se suponía debía cuidarte y en cambio te hirió. Ese amigo que conocía tus secretos y los usó en tu contra. Esa familia que debía protegerte y terminó siendo el origen de tu herida más profunda. Y desde entonces, algo dentro de ti quedó preguntándose si ese daño va a determinar cómo termina tu historia. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la traición que viviste, por más injusta que haya sido, no tiene autoridad sobre tu destino. Vas a descubrir un patrón que se repite en la Biblia cada vez que alguien fue traicionado por las personas más cercanas, y sobre todo vas a recibir la palabra exacta que necesitas para dejar de vivir atado a lo que te hicieron y empezar a caminar hacia lo que Dios ya preparó. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si sientes que esta palabra te está tocando justo en esa herida que llevas cargando en silencio, suscríbete a este canal ahora, porque aquí Dios habla cada día a personas que están reconstruyéndose después de una traición. Y si sabes exactamente de quién te habló este mensaje, sin que yo dijera su nombre, dale like antes de seguir escuchando. Ese gesto tan simple permite que esta palabra llegue a alguien más que hoy también está cargando una herida que nadie más conoce. Empecemos. Hay una diferencia enorme entre lo que alguien te hace y lo que Dios permite que resulte de eso. Y confundir esas dos cosas es exactamente lo que mantiene a muchas personas atrapadas años después de que la traición ya pasó. Porque cuando alguien te traiciona, la mente humana hace algo automático, casi imposible de evitar. Empieza a reescribir tu identidad basándose en ese daño. Ya no piensas en ti mismo como alguien a quien traicionaron una vez. Empiezas a pensar en ti mismo como alguien que fue traicionado. Y esa etiqueta se vuelve el filtro con el que interpretas todo lo que viene después. Cada relación nueva la miras con sospecha. Cada oportunidad que se cierra la interpretas como más evidencia de que el mundo está en tu contra. Y sin darte cuenta, la persona que te traicionó ya no solo te hizo daño en el pasado, sigue teniendo poder sobre cómo vives tu presente. Pero hay una historia en la Biblia que expone esto de una manera que atraviesa los siglos, porque describe la traición más profunda posible, la que viene de tu propia familia. Había un joven llamado José, el hijo favorito de un hombre llamado Jacob, y esa preferencia, aunque nacía del amor de un padre, se convirtió en el combustible perfecto para el resentimiento de sus 11 hermanos. José tenía 17 años cuando empezó a tener sueños que describían con imágenes extrañas cómo un día sus propios hermanos se inclinarían ante él. Y cuando se los contó, sin filtro, sin medir el efecto que iban a tener, el odio de sus hermanos pasó de la incomodidad al desprecio absoluto. La Escritura describe algo devastador con una simpleza que corta profundo. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Y ese odio, alimentado durante meses, quizás años, finalmente explotó un día en el campo, lejos de la mirada de su padre, donde nadie más podía intervenir. Cuando vieron a José acercarse desde la distancia, antes de que él supiera lo que estaba a punto de suceder, sus propios hermanos empezaron a conspirar para matarlo. La Biblia describe que se dijeron entre ellos: «Ah, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Detente en ese momento un segundo. Estas no eran personas extrañas, eran sus hermanos, hijos del mismo padre, hombres que habían crecido con él, que lo conocían desde niño, y aún así decidieron con frialdad calculada acabar con su vida, y después inventar una mentira para cubrir lo que habían hecho.
Uno de los hermanos, Rubén, logró convencer a los demás de no matarlo directamente, sino de arrojarlo a una cisterna vacía, con la intención secreta de rescatarlo después. Pero mientras Rubén estaba lejos, los demás hermanos vieron pasar una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto y decidieron algo todavía más cruel que el asesinato directo. Vendieron a su propio hermano como esclavo, por 20 piezas de plata. Imagina ese momento exacto. José, sacado de la cisterna, encadenado, vendido como mercancía por sus propios hermanos, mientras ellos se sentaban a comer tranquilamente, según describe la Escritura, como si nada hubiera pasado. Pero aquí es donde todo cambió. Aunque en ese momento nadie, ni siquiera José, podía verlo, porque José fue llevado a Egipto y vendido a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y ahí, lejos de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía, empezó a reconstruir su vida desde absolutamente nada. La Escritura describe que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía prosperaba en su mano. En poco tiempo Potifar confió en él por completo y lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había aparecido, porque justo cuando parecía que José estaba reconstruyendo algo bueno a partir de la ruina que sus hermanos habían causado, llegó una segunda traición, esta vez de alguien completamente distinto. La esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente, y cuando José se negó, decidida a hacerle daño, lo acusó falsamente de haber intentado atacarla. Y Potifar, sin investigar más, sin darle a José la oportunidad de defenderse, lo envió directo a la cárcel. Piensa en lo que esto significa. José había sido traicionado por su propia sangre y vendido como esclavo. Había logrado, contra todo pronóstico, reconstruir algo de dignidad y propósito en la casa de Potifar. Y justo cuando parecía que las cosas estaban mejorando, otra traición lo derrumbó todo otra vez. Esta vez enviándolo a una prisión donde permanecería, según los relatos, varios años más. Y aquí es donde muchas personas, si vivieran algo similar, empezarían a hacer la pregunta más peligrosa que existe. ¿Para qué seguir confiando en algo si cada vez que empiezo a levantarme, alguien más aparece para derribarme otra vez? Pero lo que ocurrió después es lo que cambia completamente el sentido de toda esta historia. Mientras José estaba en la cárcel, sin ningún motivo aparente para tener esperanza, empezó a interpretar sueños para otros dos prisioneros, sueños que se cumplieron exactamente como él los había explicado. Y años después, cuando el faraón de Egipto tuvo sueños que ninguno de sus sabios lograba interpretar, uno de esos antiguos prisioneros que había sido restaurado a su cargo en el palacio, finalmente recordó a José. Lo sacaron de la cárcel, lo llevaron ante el faraón, y José interpretó los sueños con una claridad que ningún otro había logrado, revelando que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre severa. Y el faraón, impresionado por la sabiduría que veía en él, tomó una decisión que nadie hubiera podido predecir el día en que José fue arrojado a esa cisterna. Lo puso a cargo de todo Egipto, segundo solamente después del propio faraón. El mismo hombre que había sido esclavo, el mismo hombre que había sido encarcelado injustamente, ahora gobernaba sobre la nación más poderosa de esa época del mundo. Y este detalle lo cambia todo, porque años después, cuando el hambre severa llegó también a la tierra donde vivían los hermanos de José, ellos viajaron a Egipto buscando comprar grano, sin saber que el gobernador ante quien se presentarían, inclinándose sin reconocerlo, era exactamente el hermano que habían vendido como esclavo décadas atrás. Y aquí llegamos al momento que probablemente ya conoces, pero que quiero que mires con ojos nuevos. Cuando finalmente José se reveló ante sus hermanos, cuando les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto», ellos quedaron paralizados de terror. No podían hablar. Sabían exactamente lo que habían hecho y ahora estaban completamente a merced del hombre al que habían traicionado de la manera más cruel posible.
un hombre que tenía todo el poder para vengarse de ellos como quisiera. Pero lo que José dijo a continuación es probablemente una de las frases más poderosas de toda la Escritura, y es exactamente el corazón de lo que necesitas escuchar hoy. José les dijo: ahora no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y más adelante, en otro momento con esos mismos hermanos, después de la muerte de su padre, cuando ellos temían que José finalmente se vengara ahora que Jacob ya no estaba para protegerlos, José les dijo algo todavía más directo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lee esa frase con toda su fuerza. José no dijo que lo que sus hermanos hicieron estuvo bien. No dijo que no dolió, ni que fue justo, ni que debía ser olvidado como si nunca hubiera pasado. Dijo algo mucho más profundo, que la intención de sus hermanos había sido hacerle daño, pero que Dios había tomado exactamente ese mismo acto de traición y lo había encaminado hacia un propósito que ni José ni sus hermanos podían haber imaginado en ese campo, el día que lo arrojaron a la cisterna. Y esto revela algo que necesitas escuchar con absoluta claridad respecto a tu propia traición. Dios no necesitó que la traición fuera buena para usarla. La traición siguió siendo exactamente lo que fue: injusta, cruel, dolorosa. Pero eso no impidió que Dios la tomara y la convirtiera en el camino exacto que llevó a José hacia el propósito más grande de toda su vida. Sin embargo, hay algo más profundo detrás de esta historia que casi nunca se explica con suficiente claridad, porque si te fijas en la línea de tiempo completa, José pasó aproximadamente 13 años entre el momento en que fue vendido y el momento en que finalmente fue exaltado ante el faraón. 13 años de esclavitud, de acusaciones falsas, de prisión, de ser olvidado por personas a quienes había ayudado. 13 años en los que, si José hubiera medido la fidelidad de Dios basándose en sus circunstancias visibles, habría tenido motivos suficientes para creer que había sido completamente abandonado. Y esto es exactamente lo que la mayoría de las personas hacen cuando la traición que sufrieron no se resuelve rápido. Empiezan a medir la presencia de Dios por la velocidad con la que las cosas mejoran, y cuando pasan meses o años sin ver ningún cambio visible, concluyen que quizás esta vez la traición sí ganó, que quizás esta vez el daño fue demasiado grande incluso para que Dios lo restaure. Pero mira lo que la Escritura repite constantemente sobre José durante esos años oscuros, incluso en la prisión. Mas Jehová estaba con José. No dice que Jehová estaba con José solamente después de que fue exaltado. Dice que estaba con él en la casa de Potifar, y dice que estaba con él en la cárcel, exactamente en los momentos donde parecía completamente abandonado. Esto significa algo que necesitas grabarte en el corazón hoy. La presencia de Dios en tu vida no se pausa mientras estás en la temporada difícil que la traición te dejó. Sigue ahí, trabajando, incluso cuando tú no puedes ver absolutamente ninguna evidencia de que algo bueno está siendo construido. Y entonces sucedió algo que nadie vio venir, algo que expone el verdadero alcance de lo que Dios había estado tejiendo todo ese tiempo. Porque la posición que José finalmente alcanzó en Egipto no fue solamente para su propio beneficio, fue exactamente lo que permitió que, cuando el hambre golpeó toda la región, incluyendo la tierra donde vivía su familia, hubiera suficiente grano almacenado para salvar no solo a Egipto, sino también a los mismos hermanos que lo habían vendido, y a todo el pueblo del que después nacería la nación entera de Israel. Es decir, la traición que José sufrió no solamente terminó siendo redimida para su propio bien, terminó siendo el mecanismo exacto que Dios usó para salvar a la misma familia que lo había traicionado, y a través de ellos para preservar el linaje completo que siglos después traería al mundo la salvación para toda la humanidad. Piensa en la magnitud de esto: la cisterna, la venta como esclavo, la acusación falsa, la prisión olvidada durante años. Todo eso,
que en su momento parecía la destrucción total del propósito de José, terminó siendo exactamente el camino que Dios usó para salvar a millones de personas, incluyendo a quienes lo habían traicionado. Y esto nos lleva a la pregunta central que quiero que te hagas hoy mirando tu propia historia. ¿Qué pasaría si la traición que viviste, en lugar de ser el final de tu historia, es en realidad el capítulo que Dios está usando para posicionarte exactamente donde necesitas estar para el propósito que viene después? Pero antes de terminar, necesito ser completamente honesto contigo sobre algo que la historia de José también enseña y que es igual de importante que todo lo anterior. José no llegó a ese lugar de perdón y perspectiva de la noche a la mañana. Cuando finalmente se rebeló ante sus hermanos, la Escritura describe que lloró en voz tan alta que los egipcios lo oyeron, y también la casa de Faraón. Ese no es el llanto de alguien que superó el dolor sin sentirlo nunca. Es el llanto de alguien que cargó ese dolor durante años y que finalmente, en el momento correcto, pudo soltarlo por completo. Esto significa que no tienes que fingir que la traición no te dolió ni que ya la superaste completamente si todavía sientes ese peso cuando piensas en lo que pasó. José procesó ese dolor durante 13 años antes de llegar al punto donde pudo decir Dios lo encaminó a bien. La sanidad no fue instantánea, fue un proceso tan real y tan largo como el tiempo que pasó en esa prisión. Pero lo que sí puedes hacer hoy, aunque todavía estés en pleno proceso de sanar, es empezar a soltar la idea de que quien te traicionó tiene el poder final sobre tu historia. Esa persona tomó una decisión que te lastimó profundamente, eso es innegable. Pero esa decisión no es la última palabra sobre lo que Dios va a hacer con tu vida. Romanos 8, versículo 28, lo describe con una promesa que no minimiza el dolor, pero que sí establece un límite claro sobre lo que ese dolor puede lograr. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no solamente las que parecen justas o comprensibles, todas, incluyendo la traición más profunda que hayas vivido. Esto no significa que lo que te hicieron estuvo bien. José nunca dijo que la venta como esclavo estuvo bien. Significa que Dios tiene la capacidad de tomar exactamente ese acto de maldad y encaminarlo hacia un propósito que la persona que te traicionó jamás hubiera podido imaginar cuando decidió hacerte daño. Así que la próxima vez que el recuerdo de esa traición regrese, quiero que recuerdes 3 cosas concretas. Primero, que la presencia de Dios no se pausó durante los años difíciles de José, y tampoco se ha pausado durante los tuyos, aunque no puedas ver todavía ninguna evidencia visible de eso. Segundo, que el tiempo que pasa entre la traición y la restauración no es evidencia de abandono. Es, muchas veces, el tiempo exacto que Dios usa para posicionarte donde necesitas estar. Y tercero, que quien te traicionó, por más poder que sintieras que tenías sobre tu vida en ese momento, no tiene la autoridad final para determinar cómo termina tu historia. Esa autoridad siempre perteneció y sigue perteneciendo a alguien más grande que cualquier traición humana. No tienes que perdonar de inmediato para empezar a caminar hacia adelante. José tardó años en llegar a ese punto, pero sí puedes empezar hoy a dejar de darle a esa persona el poder de definir tu futuro, un poder que en realidad nunca fue suyo para tener. Si esta palabra te tocó hoy, quiero pedirte algo antes de que sigas con tu día. Escribe en los comentarios: Dios, confío en que mi traición no detendrá tu plan para mí. No lo escribas como un comentario cualquiera. Escríbelo como quien finalmente decide soltar el poder que le había dado a esa herida durante demasiado tiempo. Si conoces a alguien que hoy sigue atrapado en el dolor de una traición que no logra soltar, comparte este mensaje con esa persona ahora mismo. Puede ser exactamente la palabra que necesitaba escuchar. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque mañana Dios tiene preparada otra palabra
exactamente para lo que estás enfrentando esta semana. Porque la paz que buscas no está en que la persona que te traicionó pague por lo que hizo, ni en entender completamente por qué pasó. Está en confiar en que la misma mano que tomó una cisterna, una esclavitud y una prisión injusta y las convirtió en el camino hacia un trono, puede tomar exactamente lo que a ti te hicieron y encaminarlo hacia algo que todavía no puedes imaginar.